Bienvenido, bienvenida a las noticias diarias para gente despierta. Hoy repasamos titulares clave. Sí, tenemos la propuesta de una tasa global de CO2 por la ONU, la adición obligatoria de ácido fólico sintético en Reino Unido. También una posible revelación histórica sobre el asesinato de Kennedy, fíjate. Y cambios en normativas europeas sobre glifosato y coches eléctricos. No nos olvidamos de la presión sobre los autónomos en España. Y como contrapunto, iniciativas energéticas comunitarias muy interesantes en África y América Latina. Vamos a desentrañar todo esto. Venga. Empecemos por esa propuesta a escala global, la tasa sobre el CO2 que parece que impulsa a Naciones Unidas. Efectivamente, se perfila esa idea, ¿no? Un impuesto mundial por las emisiones de dióxido de carbono. Y la justificación que dan, bueno, suena ambiciosa. Sí, claro, generar miles de millones, dicen, para financiar la acción climática. El objetivo declarado es ese. Pero, más allá de eso, surgen dudas, ¿no? Sobre la estructura, las implicaciones reales. Exacto. Se plantea si esto podría crear, digamos, el primer sistema fiscal transnacional que opere un poco al margen de la soberanía de cada país. Claro, ahí está el kit de la cuestión. El clima como eje de recaudación. Y la preocupación, según se lee, es quién pagaría realmente. Pues sí. Se sugiere que, quizá las grandes corporaciones encuentren maneras, ¿no?, con los créditos de carbono y demás. Ya. Pero que el peso fuerte podría caer en los ciudadanos de a pie, y en las pymes. Vamos, lo de siempre. Y eso llevaría a una cosa un poco paradójica, ¿no? Que la emergencia climática se convierta también en un negocio. Justo. Se habla incluso de monetizar la culpa ecológica. Madre mía. Aquí es donde la reflexión se pone, digamos, más seria. Se cuestiona si un modelo así nos lleva a un punto donde salvar el planeta equivale a pagar por existir. Uf. La pregunta de fondo es, ¿el objetivo sigue siendo proteger el medio ambiente? ¿O quién gestiona y factura esa protección? Claro. Si es ecologismo de verdad o una herramienta de control de recaudación global. Esa es la disyuntiva que se pone sobre la mesa. Y se apunta un patrón, ¿no? Usar una crisis, en este caso la climática, para meter cambios estructurales muy grandes. Como un sistema fiscal globalizado. Exacto. La reflexión es potente, ¿eh? Cuando el aire tiene precio, el ecologismo deja de ser defensa para convertirse en herramienta de control. Cambiamos de escala, de lo global a lo individual, salud, autonomía corporal. El caso del Reino Unido y el ácido fólico sintético. Sí, es una normativa nueva. Entrará en vigor a finales de 2026. Y obliga a añadir ácido fólico sintético, que es la versión artificial de la vitamina B9. Eso es. A productos como el pan, cosas de consumo masivo. El objetivo oficial, parece claro, prevenir malformaciones fetales, ¿no? Sí, los defectos del tubo neural. Una meta de salud pública, en principio, loable. Sin embargo, como siempre, hay peros. Surgen inquietudes. Pues sí. Se mencionan estudios independientes que han mirado posibles vínculos entre esta forma sintética tomada de forma continua y, cosas como un posible crecimiento acelerado de células precancerosas o que podrían mascarar deficiencias de vitamina B12 y eso retrasaría diagnósticos importantes. Además, se dice que este compuesto, el de laboratorio, no actúa igual en el cuerpo que el folato natural de los alimentos. Claro, la metabolización no es idéntica. Y su acumulación, podría tener efectos que aún no entendemos del todo. La crítica principal, entonces, es que es una especie de medicación masiva, obligatoria y sin pedir permiso a cada uno. Exacto, sin consentimiento individual explícito. Y la consecuencia que se advierte es esa, que sienta un precedente de control biológico de la población. Aunque se haga con la excusa de la salud preventiva. Claro. Y si lo conectamos con lo de antes, con los sistemas de control, la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto el Estado decide qué metemos en nuestro cuerpo, aunque sea por el bien común? Se dice que el bien común sin libertad es una jaula higiénica. Se normaliza intervenir en nuestra biología por nuestro bien. Y se habla de una pendiente resbaladiza, ¿no? Eso alertan. Hoy es la harina. Mañana, ¿qué? Inyecciones obligatorias, inhaladores, monitorización digital, edición de ADN. Todo justificado por ese bien común. Se insiste mucho en el consentimiento informado. Claro, como piedra angular,
Si se pierde el derecho a decidir sobre el cuerpo, Se podría perder en otros ámbitos, como la conciencia. La conclusión es directa. Salud sí, pero sin libertad de elección. Es programación. Hay que defender ese límite del consentimiento. cambiamos totalmente de tercio. Nos vamos a la historia, a las sombras del poder. Ha circulado algo sobre una presunta filtración. Del asesinato de Kennedy. Se habla de un supuesto documento clasificado, atribuido al KGB soviético, nada menos, y fechado en 1963, el año del asesinato. Y lo que diría ese documento, si es cierto, es, dinamita pura para la versión oficial. Totalmente. Afirmaría que lo de JFK no fue cosa de un asesino solitario, Lee Harvey Oswald, ¿Qué es lo que nos han contado siempre? sino una conspiración interna, orquestada, ojo, por el entonces vicepresidente, Lyndon B. Johnson, y con ayuda de gente del FBI. Tela. ¿Y el motivo que daría ese informe? ¿Cuál sería? Pues según se dice, frenar el giro de Kennedy, su acercamiento a la Unión Soviética, sus planes de desescalada nuclear. Una política que chocaría con intereses muy fuertes dentro de USA, claro. Exacto, con el establishment. Pero si se confirmara, el impacto sería tremendo. Sísmico. Cambiaría la historia del siglo XX. El asesinato ya no sería un hecho aislado y trágico. Sería una reconfiguración brutal del poder interno en Estados Unidos. Exacto. Como una advertencia, ¿no? De lo que pasa si desafías a la maquinaria militar industrial, a ciertos intereses financieros. La reflexión que surge es muy gráfica. Plantea que los secretos internos, las luchas de poder ocultas, pueden ser más corrosivas para los imperios que las amenazas de fuera. Interesante perspectiva. Volvemos a Europa. Políticas medioambientales, pero otro tema. El glifosato. Correcto. Se informa de una propuesta en Bruselas para cambiar los límites permitidos de glifosato en aguas superficiales y subterráneas. Y no es un ajuste pequeño, ¿verdad? ¿Qué va? Se habla de multiplicar los niveles actuales hasta por 4.000. 4.000 veces. Pero eso choca frontalmente con el principio de precaución ambiental de la propia UE, ¿no? El glifosato, el componente del Roundup, lleva años en el centro de la polémica. Sí, recuerdo lo de la OMS, que lo clasificó como probablemente carcinógeno. Y hay muchos estudios independientes que apuntan a posibles alteraciones hormonales, daño celular. Y a pesar de eso, la Comisión Europea se plantea relajar los límites. Pues parece que sí, argumentando, según se dice, que las concentraciones actuales no suponen un riesgo significativo. Y claro, uno piensa, ¿quién se beneficia de esto? Inevitablemente se apunta a las grandes agroquímicas, las que venden herbicidas con glifosato a mansalva, Bayer, Monsanto y compañía. La consecuencia que se dibuja es preocupante. Sería como institucionalizar un nivel de contaminación del agua. Claro, un recurso esencial convertido en vehículo de exposición colectiva a una sustancia, polémica como mínimo. Esto nos lleva a la pregunta de fondo. ¿Cómo se definen los riesgos aceptables? ¿Y quién decide? La crítica no es solo al glifosato en sí, sino a la lógica de ponerle un número a la contaminación del agua y llamarlo progreso o gestión. Y muy relacionado con esto de la narrativa ambiental, los coches eléctricos y la nueva norma Euro 7. Sí, otra noticia relevante, a partir de 2026, con la Euro 7 en la web, los coches eléctricos ya no serán oficialmente cero emisiones. ¡Anda! ¿Y eso por qué? Si no tienen tubo de escape. Ahí está la clave. La Euro 7 medirá también la contaminación por partículas finas, de los frenos y los neumáticos. Ah, claro, que también se desgastan y sueltan partículas. Y aquí viene el dato que ha llamado la atención. Esas emisiones de partículas no de escape podrían ser, según algunas estimaciones, hasta 1.850 veces más altas que las del escape de un motor de combustión moderno. 1.850 veces. Eso cambia bastante la foto del coche eléctrico como la solución limpia total, ¿no? Sin duda. Matiza muchísimo esa narrativa. Lo que se vendió como el futuro impoluto, pues resulta que tiene esta otra cara. Eliminan los gases de escape en ciudad, que está bien. Sí, eso es positivo. Pero trasladan parte del problema a estas partículas finas, que también afectan a la salud y al medio ambiente. La consecuencia, entonces, es que la transición ecológica tiene sus grietas. Pues sí, se cambió humo por marketing verde, impulsando otro ciclo de consumo de coches, con subsidios y demás, pero sin ir a la raíz del problema del transporte y el consumo. La electricidad por sí sola no garantiza sostenibilidad si no cambiamos el modelo. Necesitamos algo más que baterías. Necesitamos conciencia.
Mirar todo el ciclo de vida, los materiales, cómo generamos la energía y sobre todo cómo nos movemos y consumimos. Pasemos a la economía, al bolsillo. Los autónomos en España. Sí. Se ha anunciado otra subida de cotizaciones. Para los trabajadores por cuenta propia. ¿Y de cuánto hablamos? Las proyecciones dicen que podría llegar a 206 euros mensuales más para 2026 y con subidas progresivas hasta 2031. La justificación oficial será la de siempre, ¿no? Mejorar las pensiones futuras. Sí, actualización necesaria para mejorar prestaciones, dicen. Pero la reacción es, muy crítica. Normal. Se señala que esto afecta sobre todo a ingresos medios y bajos. Y que España ya tiene una presión fiscal altísima para autónomos. Que parece que se ahoga al pequeño negocio mientras se habla de emprender. Justo. Choca con ese discurso. La consecuencia que se teme es, que se consolide un modelo donde emprender sea cada vez más difícil. Que cada subida empuje a gente a cerrar, a la economía sumergida. O a irse a otros países con impuestos más bajos. La interpretación crítica es dura, ¿eh? Dice que el Estado convierte el esfuerzo en deuda, el talento en carga y la independencia en castigo. Vamos, que ser autónomo casi es un acto de resistencia. Así lo presentan algunos, frente a un sistema que parece que penaliza la autonomía. Pero frente a estas presiones también hay luz. Ejemplos de autonomía comunitaria. Exacto, y es un contrapunto interesante. Casos muy inspiradores. Comunidades rurales en Kenia, por ejemplo, y en Perú, México. ¿Qué están haciendo? Pues tomando las riendas de su energía, instalando y gestionando microrredes solares comunitarias. Ellos mismos. Sí, los vecinos se organizan muchas veces en cooperativas, ponen paneles solares, producen su electricidad, la distribuyen allí mismo a bajo coste. O gratis. Y lo hacen sin depender de grandes empresas o subsidios enormes, entiendo. En muchos casos, sí. De forma muy autónoma. Incluso, fíjate, a veces venden el excedente de energía limpia a la red general del Estado. Es una demostración de empoderamiento total. Claro. Mientras arriba se debate sobre tasas climáticas complejas y planes a gran escala, abajo la gente crea soluciones reales, tangibles. Es la soberanía construida desde la base. Tal cual. La reflexión es muy bonita. Comunidades que deciden encender su propia luz y compartirla. Es una narrativa de autosuficiencia, de soluciones prácticas, que contrasta mucho con las tendencias de control y dependencia que veíamos antes. Hemos tocado hoy palos muy diversos, Finanzas globales, clima, salud pública, historia culta, medio ambiente, economía personal. Y acción comunitaria. Sí, un recorrido amplio. Y parece que hay un hilo conductor, ¿no? Esa tensión entre sistemas de control que a veces se disfrazan de bien común, de progreso, de proteger el clima y la búsqueda de autonomía. Individual o colectiva. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, yo creo que lo que hemos visto hoy sugiere que esas estructuras de poder, esos mecanismos de control, pueden ser muy sutiles y a menudo vienen con justificaciones muy loables, Salud, seguridad, sostenibilidad. Pero también se ve una constante. La capacidad humana para cuestionar, para analizar críticamente lo que nos cuentan y para buscar o crear alternativas. Hay una reflexión final que me parece que lo resume bien. A ver. El control no siempre llega con uniformes. A veces llega en nombre del bien común, del progreso o del clima. Pero entre todas las formas de poder, hay una que aún no han logrado regular por completo. La de la conciencia humana. ¡Qué bueno! Mientras haya gente dispuesta a pensar por sí misma, a cuestionar, a buscar sus soluciones, la libertad no será solo un recuerdo. Será una práctica continua frente a todo esto. Muy buena reflexión para terminar. Les pedimos darle un me gusta a este video. Con su gesto, la información llega a más personas, acelerando el despertar. Por favor, compartan el video. Su colaboración es esencial. Gracias por permanecer despiertos. Hasta mañana. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano. Realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos en Mindalia Comunidad.